Hola, buen día, es Iván Álvarez. Te voy a explicar como contratista por qué es más complicado cuando estás tratando de conseguir un bond o bonding con tus estados financieros. Quería demostrártelo con un ejemplo de un estado financiero. Lo primero, aquí está un ejemplo de un reporte. Tiene que estar bien construido, tiene que ser por un contador público, un CPA. Y ese CPA tiene que estar registrado con el estado como contaduría pública y tiene que estar también. Y aparte de estar registrado como bufete de contaduría pública, tienes que ser sometido a lo que se llama peer review. Y eso lo que significa es que otro contador público va a revisar tu propio trabajo para ver si estás en conforme con el reglamento. Por eso se complica y no cualquier CPA te lo puede hacer. Aparte de eso, no todos los CPAs manejan la industria de construcción bien. Hay CPAs que se especializan en varias industrias, entonces no solo tienes una limitación en los contadores que trabajan en la industria y también limitación en los contadores que están registrados con el Estado y que están generando estos estados financieros. Entonces, eso es lo primero. Está bien organizado el reporte. Esto es en realidad lo que te da el CPA. Te da esta carta que está aquí en conforme con el reglamento, que dice que tus estados financieros no dice que son perfectos, pero dice que están en conforme con las reglas de GAAP, de US GAAP, que es las reglas de contaduría general que son aceptadas en los Estados Unidos. Ahora, no todos los libros, o yo más bien voy a decir, la mayoría de los libros no están en conformidad con GAAP. ¿Por qué? Porque GAAP es complicada y GAAP tiene reglamentos de que requieren ajustes, muchos ajustes en los estados financieros, y si tu contador o contadora solamente está grabando las transacciones que están pasando por las cuentas bancarias y haciéndote reconciliaciones bancarias, en realidad estás muy lejos de estar en conformidad con US GAAP. La otra cosa es que muchos de los programas de bond, los bancos te van a pedir GAAP. Entonces tienes que convertir o hacer los ajustes para llegar a US GAAP. Por eso también es algo que hay que contemplar. Tu bookkeeper no te va a ayudar a llegar a GAAP. Tienes que tener un CPA que tenga experiencia y conocimiento en GAAP para que te pueda ayudar a hacer los ajustes. Y aquí está cómo se ven los estados financieros, el balance. Como puedes ver, no es de QuickBooks. O sea, no es imprimir el balance sheet de QuickBooks, el balance de QuickBooks y nomás pegarlo aquí y pegarle una carta al inicio. No, eso no es. Tienes que hacer varios ajustes y, por ejemplo, aquí lo que se requiere es también tener los activos vigentes, tus cuentas por cobrar y retainage. Si tienes retenciones que vas a recibir, tienes que contarlas correctamente. Eso es una falla muy grande que es muy común cuando los bookkeepers no saben cómo utilizar US GAAP o no saben cómo hacer la contabilidad de un contratista. Y esta otra cuenta también es muy importante, Cost and Estimated Earnings in Excess of Billings. Esa cuenta es un devengado que se da a cabo por las diferencias en teóricas en cuando estás reconociendo el ingreso y cuando lo estás facturando. Hay una teoría por ejemplo, si tú estás la mitad del trabajo, 50% completo, tú tienes que reconocer la mitad del ingreso. Y eso no tiene nada que ver con lo que estás facturando. Tu contrato, por ejemplo, te puede decir que no puedes facturar hasta que termines el contrato. Bueno, eso está bien, pero GAAP te requiere de que reconozcas todo el ingreso según lo vas completando, según vas avanzando en el proyecto. Esta cuenta Cost and Estimated Earnings es un devengado que se da a cabo a esa diferencia entre lo que estás facturando y tu porcentaje que vas completando, que es un poquito más teórico. Tienes tus activos fijos con su depreciación, la segunda parte del balance que tiene tus pasivos, todas tus deudas, y después tu capital. Y hablando también de tu balance, si tienes deudas, por ejemplo, préstamos, tienen que estar correctamente desglosados entre lo que estás pagando al balance principal y lo que estás pagando de intereses. Muchos de los bookkeepers no saben cómo hacer ese desglosamiento y una de dos, te ponen todo de una forma lineal, o sea que cada pago lleva exactamente lo mismo de intereses, que eso es incorrecto, o no te hacen ese ajuste, nomás te mandan todo el pago
en contra de la deuda, que es incorrecto porque te están cobrando intereses y el saldo final para pagar la deuda va a tener una diferencia muy grande. Entonces, es un ajuste que muchos de los bookkeepers no hacen. Tu estado de resultados, el Statement of Income o Income Statement, estado de resultados, fíjense cómo está consolidado. Aquí no tiene muchísimas diferentes categorías, sino para esta constructora estamos demostrando a un nivel muy alto que es el resultado de los contratos. Y acuérdense, estos contratos no es según lo que están facturando. El ingreso se está reconociendo según van avanzando en el proyecto y hay diferencias entre lo que están facturando y el ingreso. Después llevan todos los gastos y fíjense cómo están acumulados los gastos. No están como en 20,000 categorías, están consolidadas todas esas categorías en pocas categorías, subcontratistas, mano de obra, materiales, etcétera, para que sea más fácil identificar y entender el estado financiero. Entonces, por ejemplo, en esta situación, esta compañía tiene 42 millones de dólares, casi 43 millones de dólares en ingresos, pero solamente tienen una ganancia bruta antes de los gastos administrativos de casi 3 millones de dólares. Entonces, ya después se puede fijar hoy de dónde se está gastando en los gastos administrativos, qué es lo que se está gastando. Son casi 2 millones de dólares y lo que queda de ganancia son casi 1.2. O sea, todo ese esfuerzo de 42 millones de dólares, a fin de día queda casi 1,2 millones, 1,3 millones de ganancia y después tiene otros ajustes que no tienen nada que ver con el negocio principal. Por ejemplo, aquí le dieron un préstamo del PPP que se lo perdonaron, que no lo tuvo que pagar la empresa. Fíjense, está contado de forma correcta. Entonces, esto en realidad es para que le estás pagando a un CPA que te desglose los estados financieros de esta manera. Si tienes mal sistema, un fundamento incorrecto, no vas a llegar a este punto. No vas a poder llegar a este punto con facilidad. Aquí está tu estado. Este estado de cambios en el capital, QuickBooks no lo genera o no te lo genera bien. Entonces, este es algo que tu CPA tiene que analizar y generarte este estado financiero. Y es un requisito para US GAAP. Este es el estado financiero que también es un requisito, es el flujo de efectivo, cash flow, cambio de efectivo. Es una reconciliación y QuickBooks no lo genera porque tienes que saber qué cuentas van en la reconciliación, principio y fin de efectivo. Y aquí están todas las diferencias y te las están desglosando por categoría, o sea, por las actividades operativas, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Entonces, esto no es algo que te va a generar tu bookkeeper. Otra cosa, las notas a los estados financieros. Tienes que llenar las notas a los estados financieros, que es algo así. Entonces, estas notas a los estados financieros toman bastante tiempo porque tienes que redactarlas y es un requisito de GAAP que hagas las notas de los estados financieros que indique cómo está reconociendo el ingreso, qué descripción tiene el negocio, qué tipo de actividades, cómo está reconociendo el ingreso, tus activos, cómo los estás depreciando, qué depreciación llevas. O sea, es detallado porque tiene que cuadrarte aquí estas notas a tus estados financieros y tú tienes que tener actividades, por ejemplo, en Excel que cuadren con los estados financieros para poder desglosar esto. Si no lo tienes así, si todo está en QuickBooks, no puedes llegar a esta meta. Otra cosa muy importante que lo que ven mucho las compañías de bonding, lo que ven es qué actividades llevan tus contratos. Y tienes que hacer una reconciliación de cada año, o sea, de periodo en periodo, en lo que estás reconociendo de ingreso, tus ganancias estimadas, tus costos, lo que has facturado y luego, como te comenté, la diferencia. Y esa diferencia se va a reconciliar en el balance. Muchos bookkeepers no saben hacer este tipo de ajuste porque desconocen el gap. Entonces, aquí te vas a trabar si no tienes un buen fundamento con costos. Y te voy a enseñar el estado que tienes que generar con tus trabajos, que es este. En realidad, esto es lo que tienes que generar. Entonces, aquí tienes que generar dos tipos de estados informativos. Uno con tus contratos que están en proceso, o sea, que no están cumplidos, que no están terminados
a la fecha de cierre. O sea, esta fecha de cierre es el 31 de diciembre de 21. Y tienes que desglosar todos esos contratos de esta manera. Entonces, esta manera es desde el inicio del contrato hasta la fecha de cierre. Y este es solamente del año en la fecha de cierre. Entonces, aquí va a haber un periodo que a lo mejor sobrepasa los dos. Y aquí es donde está reconociendo la diferencia entre lo que estás facturando, billings, y lo que te estás ganando en teoría, según US GAAP. Esta diferencia se va al balance. Otra vez, este ajuste, tu bookkeeper no sabe hacerlo. Y si tu bookkeeper no tiene, por ejemplo, los libros desglosados de tal manera, con un fundamento para asignarles costos a los trabajos en una forma ordenada, para llegar a este punto, no vas a poder llegar a los estados financieros con GAAP. Y no nomás es de los trabajos que están en proceso. También tienes que hacer una reconciliación final a los que has completado según la fecha de cierre. Y aquí está esa reconciliación con los contratos que se han completado según la fecha de cierre. Como puedes ver, es muy lógico este último estado de informativo, porque aquí tienes lo que has hecho previamente del 1 de enero y lo que has hecho después del 1 de enero hasta la fecha de cierre en el año vigente, y la suma de lo que has hecho en todo el historial más lo que has hecho en el año vigente tiene que cuadrarte con el total del contrato. Otra vez, es algo que tu bookkeeper en realidad, si lo desconoce o no lo entiende bien, nunca vas a llegar a este punto y no vas a poder llegar a los estados financieros. Y aquí abajo tienes una reconciliación según el ingreso, según estos estados y lo que tú estás demostrando en tus estados de resultados. Otra vez, tienes que hacer una reconciliación. Si no te cuadra, y aquí, por ejemplo, tiene una diferencia de $18,050, si no te cuadra con una cantidad pequeña, no vas a poder llegar muy lejos. Pero eso es para enseñarles más o menos qué es lo que tienen que hacer con los estados financieros, por qué es importante tener un CPA que entiende la construcción, porque tu bookkeeper es muy complicado de que tu bookkeeper, si desconoce construcción, que llegue a esta etapa para que puedas generar los estados financieros y que te los puedas presentar a la compañía de bonding de tal manera para que te puedan dar un bond. Bueno, si tienen algún otro comentario, compañeros, pueden dejarlo abajo en los comentarios o se pueden poner en contacto conmigo. Gracias.